Carolina, ¿cómo estás? Es un placer tenerte hoy acá con nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muchas gracias por la invitación, Juliet, y a todo el equipo de Juventud Provida Colombia por esta invitación y este espacio tan chévere para hablar de este tema tan apasionante. Vale, me alegra muchísimo. Bueno, qué bien que puedas estar con nosotros. Les cuento, vamos a tener dos ginecólogas hoy. Vamos a estar la mitad del live, vamos a estar acompañados de Carolina y después va a estar Andrea con nosotros. Entonces yo pienso que todos están ansiosos del tema, es muy importante y yo creo que sería bueno que iniciemos de una vez sabiendo que vamos a tener que dividir el live en dos partes. Sí, Entonces, bueno, Carolina, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos un poco de Ginecólogos por la Vida y continuamos entonces con la información. bueno, mi nombre es Ana Carolina Rojas, yo soy médica graduada de la Universidad de La Sabana en el 2014. Posteriormente me especialicé como ginecóloga y obstetra, me gradué recientemente, ahorita a principios de este año, el 2020, y pues estoy en Ginecólogos por la Vida realmente en un tiempo corto, desde febrero estoy integrada al grupo. Este grupo lleva aproximadamente unos 3 años creado, fue creado por tres ginecólogos obstetras que en ese momento se estaban especializando en su subespecialidad de materno-fetal y viendo como este tema tan importante de cómo los ginecólogos a veces queremos, pues nos vemos presionados a hacer cosas que van en contra de nuestros valores y principios. Ellos arman este grupo para defender la vida porque no existía y no existe todavía realmente un grupo que quiera de ginecólogos que diga, listo, vamos a defender la vida y no vamos a dejar que nuestra objeción de conciencia sea pisoteada. Así aparece entonces Ginecólogos Excelente. por la Vida. Lo creó Andrea Avellaneda, es una de esas tres integrantes que estoy mencionando y con la que van a compartir más adelante. Obviamente, si quieren algo más de la historia, ella obviamente conoce mucho más que yo pues soy una integrante reciente, pero pues eso es lo que les comento de cómo surgió Ginecólogos por la Vida. Bueno, me parece excelente. Qué bonita iniciativa. Te cuento que en Juventud Pro Vida Colombia tenemos una chica que está estudiando medicina. Quien quita de pronto se vincule más adelante al grupo con ustedes. Ya, genial. Bueno, Carolina, una pregunta. ¿Cuándo inicia la vida? Bueno, entonces es importante saber que desde la fecundación, es decir, la unión del óvulo con el espermatozoide, ya existe vida. Vida humana con 46 cromosomas, 23 del padre y 23 de la madre. Y desde el desarrollo embrionario, que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante, que va desde un cigoto, que es el primer estadio, hasta lo que nosotros llamamos mórula y después blastocisto, todo esto por unas múltiples divisiones celulares, hasta en el desarrollo fetal, que nosotros lo denominamos desde la semana 9, su genética es identificable y no cambia a lo largo del tiempo. ¿Listo? Es decir, nosotros podemos decir que tiene un sexo, hombre o mujer, pero además que tiene 46 cromosomas y lo sigue teniendo durante todo ese desarrollo. Entonces, eso es muy importante porque quiere decir que desde el punto de vista científico no existe momento o etapa del desarrollo que distinga entre embrión y persona humana. Se es persona humana desde la formación del cigoto. Y así lo establecen varios genetistas que han estudiado el tema a profundidad. Por ejemplo, el doctor Jérôme Lejeune, que es un médico genetista francés, Ujú. fue descubridor de la anomalía trisomía 21, que nosotros denominamos como síndrome de Down. ¿Cómo Cuando se se me le da? interroga, sí, sobre ese tema, él establece, y me voy a permitir leer textualmente sus palabras, él dice, esta Perfecto. primera célula, resultado de la concepción, ya es un ser humano, y aceptarlo no es cuestión de gusto, sino evidencia experimental. Y continúa después diciendo, si el embrión no es desde el primer momento un miembro de nuestra especie humana, no llegaría a serlo nunca. O sea, sus palabras son categóricas. Pero entonces va a Excelente. haber mucha gente que diga, pero ¿por qué el momento es la fecundación? ¿Por qué en otro momento? Entonces, es importante también analizarlo desde otra visión y ver que, como vamos a ver más adelante, en la fecundación, esta fecundación es un momento, es un instante en donde van a empezar a haber una serie de eventos, una cadena de eventos concatenados ininterrumpidos que no tienen discontinuidad a lo largo del tiempo, ¿sí? Puede que se retrase un poquito en intensidad, pero siempre va a haber una cadena de cambios y que no se detienen hasta el momento de la muerte. De ahí que nosotros sabemos que ese es el momento en que inició la vida. Entonces es importante saber eso.
Perfecto. Bueno, en sí, ¿qué es la fecundación, Carolina? ¿Qué es la fecundación? ¿Cuándo y cómo se da? Perfecto. Entonces, la fecundación, como nombré previamente, es la unión del óvulo con el espermatozoide. ¿Listo? Para que se presente la fecundación, lo primero que vamos a empezar desde el principio. Entonces, posterior a la ovulación, que es cuando se libera ese óvulo del ovario, la trompa uterina, en su tercio externo, que nosotros denominamos como infundíbulo, capta ese óvulo y ese óvulo se encuentra entonces con aproximadamente 200 a 300 espermatozoides. Mucha menor cantidad de la que se encontraba, por ejemplo, cuando se da, por ejemplo, el coito en la vagina. Mucha menor cantidad ya llega ahí. Y en ese momento, uno de esos óvulos, uno de esos espermatozoides, perdón, es el que va a penetrar el óvulo para que de dos células que están al borde de la muerte, es decir, el óvulo y el espermatozoide, surja la vida. ¿Listo? Para entender el proceso de fecundación, es importante que nosotros entendamos como dos conceptos de las células de las que vamos a hablar, del óvulo y del espermatozoide. El óvulo es una célula que está a su vez rodeada por una serie de capas o envolturas que lo protegen. Pero entre esas células que tiene alrededor de esas capas que están formadas también de células a su alrededor, tiene como unos canales donde no hay células, por los cuales el espermatozoide va a ir penetrando y va a hacer que obviamente ese espermatozoide penetre de una manera más fácil. Por su parte, el espermatozoide tiene que tener un proceso que se llama proceso de capacitación. ¿Qué es eso? Como una maduración biológica, ¿sí? En la cual él tiene todas las herramientas, que son cambios químicos y metabólicos en sus membranas, en la cabeza y en la cola, que nosotros llamamos flagelo, para que esté listo para el proceso de fecundación. Entonces, cuando estas dos células pues tienen esas características, entonces ya empezamos con las 4 etapas para que se dé la fecundación. Entonces, hay 4 etapas como claves que debemos entender para poder entender cómo ese óvulo y ese espermatozoide finalmente se fusionan. La primera es Ok. la penetración de la corona radiada. Entonces, la corona radiada es la cara interna de la primera envoltura que va a rodear es el óvulo como tal. Y entonces los espermatozoides para poder ingresar tienen que estar capacitados. Es decir, los espermatozoides que no estén capacitados no pueden hacer esta primera etapa, que es la penetración de la corona radiada. Y lo va a lograr por medio de la liberación de una enzima que se llama la hialuronidasa. Una enzima es una sustancia que degrada esa capa y permite obviamente que vaya ingresando. Y también por el movimiento de la cola. Aunque no creamos, los movimientos del flagelo del espermatozoide también son muy importantes para que él pueda pues penetrar en la célula, el óvulo. Esa es la primera etapa. Se llama penetración de la corona radial. La segunda Ok. etapa es la penetración de la zona pelúcida. La zona pelúcida es la segunda envoltura o capa protectora del ovocito y entonces los espermatozoides se van a colocar en contacto con esa capa alrededor de 15 minutos. Después de ese tiempo, entonces ellos van a empezar a liberar unas enzimas que se llaman espermiolicinas. Esas enzimas van a degradar y a crear como unos poros que permiten que las sustancias que se encuentran en la cabeza del espermatozoide, específicamente en el acrosoma, que es una parte muy, muy importante de la cabeza que lleva Muy toda importante esa el información, espermatozoide. genética, vaya pasando, ¿sí? Vaya pasando por estas capas, de tal manera que el espermatozoide pueda ir penetrando. Esto se le denomina, por el nombre del acrosoma, reacción acrosómica. Para que esto ocurra, se tiene que poner en contacto con unas proteínas que se encuentran en esa capa de la zona pelúcida que se llaman ZP3 por el nombre de zona pelúcida. ¿Listo? Además, es importante entender que la penetración mecánica, es decir, ese movimiento de los flagelos, es vital también para poder penetrar esta capa. Esta penetración dura aproximadamente 7 horas y media. Y después, ahí sí pasan a una tercera etapa. La tercera etapa es la fusión de las membranas. Entonces, una vez que ya se penetró la zona pelúcida, esa fusión de las membranas implica que el espermatozoide se pone en contacto con la membrana plasmática del ovocito, ¿de acuerdo? Que es la capa ya más interna del óvulo.
Y entonces ahí vamos a ver cómo el espermatozoide, cuando se pone en contacto con esta membrana plasmática, ese espermatozoide que ha logrado hacer esa penetración completa va a hacer que se genere un cono de fecundación. Este cono de fecundación es donde se va a fusionar esa cabeza espermática, y una vez que esa cabeza espermática se fusiona, ya la membrana del ovocito inmediatamente hace una despolarización. ¿Qué significa eso? Como un cambio iónico, unos iones que van para un lado y para otro de la célula para que se impermeabilice pues, la membrana. ¿Qué quiere decir eso? Que no permite que ningún otro espermatozoide ingrese. Por eso, solamente un espermatozoide logra penetrar el óvulo. ¿Listo? Esa es la función pues, de la despolarización. Cuando ya ocurre eso, entonces ya queda el espermatozoide dentro del óvulo, y el espermatozoide, entonces, específicamente su cabeza y el acrosoma, empiezan a descondensar esa parte que les decía que era tan importante, que es el núcleo, donde está la carga genética, para que quede ya listo el pronúcleo masculino. ¿Qué es el pronúcleo masculino? El que cuenta con la carga genética, recuerden, la mitad de los cromosomas, porque es una célula haploide, es decir, 23 cromosomas. ¿Listo? A su vez, el óvulo también va a tener una serie de actividades, como por ejemplo aumenta el intercambio de iones, aumenta la demanda de oxígeno, síntesis de proteínas, todo esto porque es vital para poder hacer la siguiente etapa que vamos a mencionar. Pero también porque en el óvulo tiene que ocurrir, en el ovocito específicamente, una finalización de un proceso muy importante que es la meiosis, que es la reducción de los cromosomas para que queden también en el pronúcleo femenino 23 cromosomas. De tal manera que al final de la fusión de las membranas tenemos 23 cromosomas en el pronúcleo masculino y 23 cromosomas en el pronúcleo femenino. ¿Listo? Entonces ahí ya estamos listos para la última etapa, que es la fusión de esos pronúcleos y la formación del cigoto. Hasta ahí, si ahí tienen alguna duda, la pueden ir escribiendo y al final ya de las etapas las resolvemos antes de seguir con cualquier. Ya tengo una pregunta que te hicieron hace un momento. Ah, listo, perfecto. Entonces, ahí en la fusión de los pronúcleos, es decir, el pronúcleo femenino y el pronúcleo masculino, se van a ir acercando hacia el área central para fusionarse y se empiezan a agregar los cromosomas, ¿listo? Tanto de carga, obviamente, de la parte materna como de la parte paterna. Y de esta manera, entonces, ya va a quedar un nuevo genoma, ¿listo? Una carga genética única e irrepetible con 46 cromosomas, que es la nueva vida, ¿listo? A este fenómeno específico se le denomina singamia, que algunos científicos denominan Big Bang biológico, porque literalmente es eso, es el inicio de una nueva vida. Y como resultado, pues vamos a tener el cigoto. Ese es el resultado de la fecundación. El cigoto es una célula con una gran vitalidad, y el que no diga que desde ahí no inicia la vida es porque no ha visto que químicamente, bioquímicamente, tiene aumento de la demanda de oxígeno, tiene cambios iónicos, y todo esto se refleja con luz. Literalmente, científicos a nivel de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos identificaron que por microscopía fluorescente, estos átomos, sobre todo de zinc, que son los que se liberan, se ven como un efecto luminiscente con el microscopio electrónico. Es decir, podemos ver que hay luz cuando se genera una nueva vida. O sea, no estamos... ¡Ay, qué belleza! Es real. Y así termina lo que conocemos como el proceso de fecundación. Entonces, sí que... ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido Entonces, mira, en toda esta...? dijimos que aproximadamente la etapa de la zona pelúcida eran 7 horas y media. Y dijimos también que, bueno, no les comenté que la singamia dura aproximadamente unas 11 horas, ¿sí? Entonces, todo este proceso, ¿sí? Vamos más o menos durar ese tiempo sumado, lo que suma esos dos. Y después de eso ya el cigoto empieza una serie pues, de divisiones celulares de forma pues, repetitiva. A las 24 30 horas es la primera división, y de ahí en adelante cada 10 a 12 horas se sigue dividiendo, se sigue dividiendo, se sigue dividiendo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver Perfecto. que la fecundación en el día 0, podríamos decir, hacia el día 4 hablamos de ya la mórula, que es un embrión ya con 12 a 16 células, ¿de acuerdo? Y que se parece a una mora,
de ahí el nombre mórula, El literalmente nombre. es eso. Y después vamos a encontrar ya el blastocisto, que tiene una gran cantidad de células mucho mayor. Se dicen que aproximadamente 200 a 46, 200 a 400 células, perdón, tendrá el blastocisto, que ya pues tiene otras características que vamos a hablar más adelante para poder hablar de la implantación. Pero entonces ese es el tiempo que transcurre más o menos. Ahora, el blastocisto se forma más o menos hacia el día quinto o sexto y es el que va a estar listo para la implantación hacia el día sexto. Listo. Carolina, te tengo dos preguntas. ¿Cuál es Sí. la diferencia entre fecundación y concepción? Son sinónimos. Ok, Algunos, o sea, como que la palabra que usamos más científicamente, hablamos de fecundación, pero la concepción es como otra manera de decir lo mismo, pero es el mismo proceso. Si lo que nosotros científicamente hablamos más de fecundación, yo diría que la palabra concepción es la forma coloquial de decir fecundación. ¿Listo? Pero eso. ok. Queda la primera pregunta resuelta. Y la segunda, si todo lo que nos comentas es así, ¿por qué aún hay parte de la medicina que dice lo contrario? Es otra de las preguntas que nos hacen. Bueno, yo insisto en que para ser pro vida, no, y eso es lo bonito de ser pro vida, simplemente es aceptar la verdad de la razón y la ciencia. Entonces, todo lo que vaya en contra o que tenga una opinión que no sea pro vida, lastimosamente, me parece a mí que es ir en contra de la ciencia, ya sea porque quiera uno voluntariamente hacerlo o porque ignore algún evento. Porque si uno estudia, como se han dado cuenta, rigurosamente la parte científica, no hay duda, no hay duda alguna. Perfecto. Bueno, Carolina, dos cosas así por encima. Uno, mañana va a haber un post con la frase que acabas de decir porque está espectacular. Mañana va a haber un post a nombre tuyo. Ok, entonces sigamos. La implantación, háblanos acerca de la implantación, por favor. Perfecto. Entonces, como les decía, para que ocurra la implantación, el embrión ya tiene que estar en fase de blastocisto. Es decir, eso ocurre alrededor del día quinto, día sexto. ¿Por qué se caracteriza el blastocisto? El blastocisto es el embrión que tiene alrededor, como les decía, de 200 a 400 células, pero están divididas en dos partes bien importantes. Una parte que es una masa celular interna, que está toda hacia un extremo, que se llama polo embrionario, ¿listo? Algunos también lo llaman embrioblasto, y una cavidad que está llena de líquido que llaman blástula. A cada una de esas células que están adentro se llama blastómero y alrededor, en la periferia, tiene unas células que se llaman trofoblasto y son las que más adelante van a pues, ser el origen de la placenta y los anexos embrionarios. ¿De acuerdo? Eso es como a grandes rasgos lo que es un blastocisto. Entonces, el blastocisto para poder implantarse hacia alrededor del día sexto y décimo después de la ovulación es que va a ocurrir esta implantación, ¿de acuerdo? La implantación, para que esto ocurra, ese cigoto que se estaba dividiendo, luego mórula, luego blastocito, tiene que irse trasladando mientras se divide por la trompa hasta llegar a la cavidad uterina, ¿de acuerdo? Y al llegar a la cavidad uterina, ahí sí se va a implantar en la pared, en el tercio medio de la pared posterior del útero. Ahí es que se va a implantar. Recordemos que se va a adherir, ¿listo? La implantación es esa adhesión al endometrio del útero, que es el endometrio, la capa interna que recubre el útero, ¿de acuerdo? Ese es el proceso de implantación. Para que la implantación ocurra, tiene que haber tres condiciones. ¿Listo? La primera condición es que el endometrio tiene que ser un endometrio receptivo. ¿Qué significa eso? Tiene que ser un endometrio que sea grueso, es decir, que lo que encontramos es que mide alrededor de 7 a 10 milímetros, ¿listo? Y tiene que ser un endometrio que tenga 3 capas, trilaminar. Ese endometrio nosotros lo conocemos como un endometrio en fase secretora, es decir, en la segunda fase del ciclo menstrual de la mujer, en la cual gobierna, por así decirlo, la progesterona, que es la hormona que nosotros conocemos como la hormona del embarazo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ocasiona todos estos cambios en el endometrio que permiten que ocurra la implantación. ¿Listo? Si no, no podría implantarse, porque tiene que ser este tipo de endometrio. Entonces, un endometrio que sea receptivo. La segunda condición, un embrión que sea normal en fase de blastocisto, ¿de acuerdo? Que tenga todas las características que ya mencionamos. Y tercero, que hay una comunicación molecular adecuada entre el embrión y el endometrio. ¿Listo?
Lo curioso, porque el cuerpo humano es perfecto, es que estas tres condiciones solamente se cumplen en un tiempo que se denomina la ventana de implantación y que son 4 días. Y en esos 4 días es que ese blastocisto se puede implantar. ¿Listo? Entonces, para que se dé la implantación, hay 4 etapas o fases que vamos a nombrar. La primera es la eclosión, en la cual ese blastocisto que ya pues está listo, encontró su lugar de implantación, llegó ahí a la cavidad uterina, tiene que sufrir como un cambio que es la pérdida de esa zona pelúcida que hablábamos anteriormente, que era una capa pues, que lo envolvía. Entonces hay que perder esa capa y además él va a ir como a su máximo grado de expansión celular. ¿Listo? Ahí ya va a estar listo. Ya vamos a ese blastocisto listo como un blastocisto eclosionado. ¿Listo? Ese blastocisto eclosionado pasa a la segunda fase, que es la aposición. En la posición, ese blastocisto se pone en contacto con el endometrio, específicamente con la capa más superficial de ese endometrio secretor que se conoce como capa compacta, y lo hace de tal manera que esa masa celular interna o embrioblasto quede ahí también en contacto con esa capa. ¿Listo? Esta etapa la gobierna tanto el embrión como el microambiente del endometrio. Entonces es muy llamativo porque las células epiteliales endometriales cuentan con unas proyecciones citoplasmáticas que ¿qué son eso? Son como unos tentáculos, digámoslo así, que lo que hacen es atrapar al endometrio, al blastocisto, lo capturan y lo ponen en contacto con el endometrio justo en la ventana de implantación. A estas como proyecciones citoplasmáticas se les conocen como pinópodos. Entonces, como nos damos cuenta, el endometrio también juega un papel de comunicación importante con el embrión para que él logre ubicarse en el sitio de implantación. Posteriormente, entonces se da la adhesión, que es cuando esas células que se encuentran en la periferia, que nosotros denominamos como trofoblasto y que les dije que más adelante iban a dar lugar a la placenta, va a adherirse ese trofoblasto por medio de unas moléculas de adhesión. Específicamente son proteínas, las más conocidas son las integrinas, las que permiten que ese trofoblasto finalmente pues se adhiera al endometrio, ¿de acuerdo? Y finalmente viene entonces ya la invasión, que es como ese blastocisto logra invadir el endometrio para quedar completamente implantado. Para que eso ocurra, entonces hay unas citoquinas que son unas sustancias proinflamatorias, es decir, favorecen la inflamación, favorecen que haya actividad molecular, van a hacer un cambio en el trofoblasto, que son esas células de la periferia. Hacen que ese trofoblasto se convierta en dos tipos de trofoblasto. El trofoblasto citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Y el sincitotrofoblasto. El sincitiotrofoblasto es el más importante para esta etapa de la implantación porque él es el que tiene esa capacidad invasiva. Entonces, ¿qué hace el sincitiotrofoblasto? El sincitiotrofoblasto va a generar unas enzimas proteolíticas, es decir, sustancias que degradan proteínas, que van a hacer que esas uniones que hay entre las células del endometrio se rompan, se quiebran, para que abran espacio a todas esas células del sincitiotrofoblasto que están proliferando y están intentando como implantar el blastocisto. De esa manera, entonces, vamos a ver cómo van a ir invadiendo hasta la capa esponjosa del endometrio, que es la capa ya más profunda de ese endometrio secretor. Es importante saber que esa penetración puede ocasionar un ligero sangrado que muchas mujeres a veces confunden con una menstruación anómala, pero que es un sangrado por implantación y que puede o no presentarse. Eso también es muy importante que lo sepan las mujeres. Y así acaba pues el proceso de implantación. Entonces, no sé si tengamos... Perfecto. Yo creo que las preguntas, démosle un minutico porque hay dos temas que son muy importantes, Carolina, y quiero que les demos paso en estos 10 minutos que nos quedan contigo, porque son importantísimos, que son argumentos que utilizan las personas pro aborto en contra nuestra. Uno es cuando inicia el desarrollo neuronal y la otra es si el embrión o el feto tiene dolor. Perfecto. Entonces vamos a hablar de una vez. Entonces, para responder a estos dos temas, me voy a referir a lo que han dicho varios neuropediatras expertos en el tema, específicamente sobre lo que habla el doctor Kemel Golme. Él es un neurocirujano reconocido, pediatra, que es egresado de la Universidad Nacional y tiene especialidad en investigación clínica. Él ha explicado muchas veces este tema basado en múltiples estudios del sistema nervioso y él explica que de las 6 etapas del neurodesarrollo humano, 6 de ellas son prenatales.
Eso es vital ya saber, ¿de acuerdo? La primera etapa de ellas es en la neurulación primaria, que es cuando se forma el tubo neural, que es esa estructura base, que es la que va a dar origen a todos los órganos del sistema nervioso. ¿Listo? Esta primera etapa finaliza entre la tercera y cuarta semana de gestación. Es decir, incluso antes de que la mujer sepa que está en embarazo o se dé cuenta que tiene un retraso menstrual, ya existe el tubo neural. ¿Listo? Eso es muy importante. Más adelante, entonces ya las células de las células madres van a empezar a diferenciarse, bueno, a convertirse en las células de información nerviosa, que son células de la glía y neuronas, ¿listo? Y posteriormente ya van a proliferar estas células y van a migrar a los sitios en donde van a quedar por el resto de la vida, sobre todo a la corteza cerebral, y son aquellas células las que nos van a dar todas esas características que nos hacen seres humanos, como movernos, pensar, hablar, bailar, disfrutar. ¿De acuerdo? Eso ocurre hacia la semana 13 de gestación. Eso que les estoy mencionando. ¿De acuerdo? Okay. Posteriormente, hacia la semana 20, empieza la organización de esas neuronas y esa organización va a terminar después unos años ya postnatales y después de la organización de las neuronas, entonces vamos a encontrar que ya como última etapa viene entonces la mielinización, que es cuando esos nervios se van a recubrir de una sustancia que se llama mielina, que es la que va a favorecer a que toda esa transmisión de la información nerviosa y la velocidad de conducción sea mucho más rápido. Ese va a ocurrir ya desde más o menos el nacimiento hasta los 18 años postnatales, ¿de acuerdo? Y aquí quiero hacer, antes de que hablemos de las vías del dolor, quiero hacer como un pare muy importante. Porque tú decías que este argumento lo utilizan muchos proabortistas o pro decisión. Bueno, entonces vamos a decir que, vamos a ponernos en un segundo en el lado de ellos como proabortistas. Y vamos a decir que nosotros no creemos que el hombre sea persona humana hasta que tenga la capacidad de tener un desarrollo completo del sistema nervioso central y hasta que tenga la capacidad de hacer operaciones inteligentes. ¿Listo? Entonces pongámonos en ese plan. Entonces vamos a decirles a esas personas en ese plan que si eso fuera así, entonces un niño entre 6 y 7 años todavía no ha tenido un desarrollo completo del sistema nervioso y de sus conexiones nerviosas. Por lo tanto, un niño a los 7 años no es persona humana, ¿listo? Sino hasta que cumple los 8, ¿listo? Ni tampoco lo es una persona que está en coma y no puede realizar ninguna de esas operaciones inteligentes. Ni tampoco lo es una persona que tiene una enfermedad degenerativa en fase avanzada del sistema nervioso central, como lo es el Alzheimer. Ni tampoco lo es ninguno de nosotros que está aquí sentado escuchando la charla cuando dormimos y no podemos realizar ese tipo de operaciones inteligentes. Entonces, excelente, Carolina. Es muy importante que si nosotros limitamos nuestros conceptos de la ciencia a que el sistema nervioso esté completamente desarrollado para que seamos personas humanas, entonces nos estamos negando a nosotros mismos. ¿Listo? Entonces, ese es el argumento en cuanto al sistema nervioso para que podamos hablar con ciencia, pero obviamente con ciencia y lógica también es muy importante. ¿Listo? Excelente. Esa es nuestra parte del sistema nervioso. Y para que acabemos, entonces vamos a hablar de la parte del dolor. Para saber si el niño siente o no siente, les voy a comentar los 3 elementos que se van formando para la percepción y la sensación del dolor. ¿Listo? La primera vía que se genera es la vía periférica del dolor. Esa vía periférica va desde la piel hasta el cordón espinal y existe en el embrión humano desde la semana 7. Es decir, desde la semana 7 él ya siente y es capaz de responder a estímulos dolorosos y estresantes. ¿Cómo responde a ellos? Con una respuesta vegetativa autonómica. Es decir, ¿qué hace él? Hipertensión, es decir, un aumento de la tensión arterial y hace que su latido cardíaco se incrementa por respuesta a esa situación que nosotros lo llamamos como taquicardia. Esa es su primera respuesta. Más adelante se forma la vía espinotalámica que va del cordón espinal hasta lo que nosotros conocemos como el tálamo. El tálamo es una estructura que hace parte del sistema nervioso central. ¿Listo? Entonces esta vía espinotalámica ya se encuentra completamente formada alrededor de la semana 16. ¿Listo? Y es la que ya nos va a permitir percibir
como ya como procesar algo de información de dolor a nivel del sistema nervioso central. Por último, la vía tálamo cortical, que va del tálamo, que les dije que era una estructura del sistema nervioso central, hasta la corteza cerebral, se va a formar y madurar por completo alrededor de la semana 23 y 24 de gestación. Y esta es la que ya nos permite tener conciencia total del dolor. Pero ojo ahí, eso no quiere decir que el embrión desde la semana 7 no siente dolor. No, por el del neurodesarrollo, como les expliqué, él siente y es capaz de responder al dolor, pero de manera distinta, obviamente en cada etapa, pero él percibe y siente dolor, ¿de acuerdo? Entonces, es muy evidente que no estamos hablando de un cúmulo de células que no sienten, que es lo que normalmente escuchamos, sino que estamos hablando de un embrión y más adelante de un feto humano que sienten, ¿listo? Y que comunican por el neurodesarrollo y por su vía del dolor que en ellos ya hay vida. Perfecto. Bueno, Carolina, antes de irte, una última pregunta que nos hacen es, ¿qué libros o qué estudios nos recomiendas? Bueno, pues, como les digo, el doctor Kemel Godney, él tiene múltiples estudios, él se me pasa ahorita, porque él es director e investigador clínico en la parte nerviosa, toda la literatura, todo lo que mencioné, él lo ha explicado en múltiples ocasiones, en múltiples charlas, incluso frente a la Corte Constitucional de aquí en Colombia. Entonces, pues, si quieren, obviamente él es de referencia para toda la parte nerviosa. Y en cuanto a todo lo demás, pues, literalmente es de los libros de biología. O sea, no es rebuscado de los libros más, no, son los libros de biología. Por eso yo les decía que la ciencia y el ser pro vida es simplemente tener, o sea, leer los libros y mirar que realmente el cuerpo humano es perfecto y que se explica de una manera clara que ahí hay vida. No hay nada más, o sea, no es tan complicado. ¿Listo? Vale, listo. Carolina, muchísimas gracias por esta media hora tan resumida y tan valiosa. De verdad, fue increíble. De verdad, sí, sí, o sea, ojalá podamos ampliar la información en otro live. Sí, bastante. Pero entonces tenemos que pasar al live con Andrea. Claro entonces, sí, muchísimas gracias. Y esperamos entonces a que Andrea se conecte para poder continuar. ¿Listo? Vale, que estés bien. Hasta luego. Vale, Dios te guarde. Mucha demora. Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Hola, buenas noches, Juliet. Muchas gracias a ti por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Bueno, Andrea, muy breve, ¿quién eres? Y cuéntanos un poco más acerca de la historia de Ginecólogos por la Vida, por favor. Vale, sí, Ana Carol les adelantó algo de la historia. Mi nombre es Andrea Catalina Avellaneda, yo soy médico ginecóloga egresada de la Universidad de La Sabana, también soy médico general de esta universidad y realicé un fellow en medicina materno-fetal en el Hospital de San José con la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, que terminé hace aproximadamente ya un año y medio. Toda esta historia empezó en el 2017, en abril. Surgió a raíz de lo que comentaba Ana Carolina de nuestra posición de objetores de conciencia, donde nosotros día a día vemos como en los hospitales muchas veces nosotros los defensores de la vida somos como tan atropellados con nuestra objeción de conciencia. Surgió en compañía de una compañera que se llama Viviana González, que ella fue como Andrea, discúlpame que te interrumpa. Los chicos están diciendo que no se escucha muy bien tu audio. A ver si lo puedes. ¿Aló, me escuchan ahí? Se escucha mucho mejor. Ah, ok, perdón. Dale. Entonces, esto surgió mientras estábamos realizando nuestros estudios en el fellow, que es la especialidad que viene después de ginecología. Y como para explicarles un poquito qué es esta especialidad, precisamente hablamos de medicina materno-fetal y en esto hablamos de los bebés que vienen con malformaciones, de las mamás que vienen con enfermedades graves, o sea, en resumen, todas las causales que en este momento están en la sentencia C355. Entonces, obviamente, nosotros en nuestra posición pro vida, defensores, tratando de luchar por la vida, y en una sociedad donde esto ya es un término como tan normal, como la interrupción del embarazo es algo que es como tan normal, la objeción de conciencia es muy atropellada. Entonces, esto surgió cuando estábamos haciendo nuestros estudios, porque nosotros, defensores de la vida, siempre estábamos justificando nuestra objeción de conciencia
tratando obviamente de hablar con nuestras pacientes, de ponerle una opción pro vida, pero pues ustedes saben que el mundo en este momento tira la fuerza para el otro lado y nuestros Sí. pacientes muchas veces iban para el otro lado. Entonces, esto surgió por eso, gracias a una compañera mía que se llama Viviana González, estamos en compañía de ella y otro compañero que se llama Cristian, que también es perinatólogo como nosotros, los tres estamos estudiando al tiempo. Y ella dijo, nosotros tenemos que hacer algo más, o sea, no nos podemos quedar con esto, tenemos que hacer algo más, creemos ginecólogos por la vida, hay muchos ginecólogos que tienen una posición pro vida, pero tal vez por temor a la sociedad o a las leyes colombianas, no han decidido ponerse su camiseta celeste y decir, no, nos paramos en nuestra posición pro vida y vamos a luchar por la vida. Entonces, así surgió el grupo, surgió en abril del 2017 y desde ahí hemos venido reuniendo distintos ginecólogos en diferentes ciudades de Colombia, ya en este momento somos 25, todo el que quiera ingresar está bienvenido, pues no solamente ginecólogos, también médicos de otras especialidades, los que están también en proceso de formación, que quieran ser ginecólogos algún día, bienvenidos, porque como mi compañera Excelente. Ana Caro ya explicó, pues ustedes se dan cuenta que con la ciencia es que realmente hay que hacer esta lucha. A nosotros nos han puesto muchas trabas respecto a nuestras creencias religiosas o a nuestra parte ética y moral. Entonces, si es Ujú. conciencia podemos defender la vida perfectamente, como ya les ha explicado Ana Caro. Excelente. Bueno, te felicito. De verdad me parece maravillosa la iniciativa de ustedes, pero la temática es larga y los chicos están ansiosos, así que iniciemos. Andrea, explícanos un Dale, poco acerca del desarrollo embrionario en las primeras 12 semanas, por favor. listo. Entonces, con Ana Carolina llegaron hasta la semana cuarta de gestación. En esta semana es importante saber que hasta el momento la mamá no se ha dado cuenta del embarazo, pero ya en la cuarta semana tenemos un bebé que en este momento está en su etapa de embrión, llamémoslo así, y ya tiene todos los que van a ser sus órganos perfectamente formados, ¿sí? Obviamente, como conocemos, el embarazo es un proceso, por eso precisamente dura de 37 a 40 semanas. Uno de un momento a otro no va a ser un bebé completamente formado, sino que esto es un proceso, como ella explicó muy bien, surge por unas células que ya en este punto se empiezan a dividir y que nosotros en la cuarta semana ya podemos identificar que existe un sistema nervioso central, que existe un corazón, la mamá no se ha dado cuenta que tiene otra vida dentro de su vientre, pero ya está ahí, ese corazoncito latiendo. En la quinta semana es por lo general entre la quinta y la sexta semana cuando la mamá ya nota el retraso en la ausencia de su menstruación y ya se da cuenta del embarazo. En este punto ya hay un embrión que tiene su cabeza, ya tiene lo que van a ser sus manitas, sus pies, en botones primarios que más adelante van a ser sus extremidades, pero ya los tiene formados. En este punto ya empieza a latir un corazón. En los ecógrafos ahorita que tenemos actualmente de alta resolución, uno incluso alcanza a ver cómo el latido cardíaco ya se percibe con el movimiento, ¿sí? Que eso es algo súper importante. Una mamá siempre que escucha el latido cardíaco de su bebé, cualquier mamá, tenga la posición que tenga, siempre va a sentir amor en su corazón porque escuchar que uno tiene una vida en su vientre es algo que así uno piense que es muy cultura pro muerte, pues le va a alegrar la vida al corazón. Entonces, bueno, vamos en la quinta semana. A partir de la sexta semana ya podemos identificar un embrión que incluso podemos ver perfectamente por ecografía, un bebé que ya tiene su cabeza, la cabecita siempre va a ser más grande en este momento que su cuerpo, va a tener ahí ya sus extremidades. Hacia la séptima, octava semana, uno ya puede identificar movimientos de ese embrión. Entonces, uno ya puede ver perfectamente cómo este bebé que se está formando ya tiene movimientos, ya tiene vida propia en sí y ya se puede escuchar con fuerza su latido cardíaco. Ya tiene una carita, ya tiene sus ojos perfectamente formados, tiene lo que va a ser su cerebro, ya uno lo puede identificar, su corazón ya se puede ver. Hasta este punto, nosotros llamamos a ese bebé que está en una etapa de embrión. A partir de la novena semana ya empieza la etapa fetal, ¿sí? Y de ahí en adelante hasta el momento del nacimiento se va a llamar feto. Entonces, Ok, el bebé que está a partir de la semana 9
entre la semana 9 y 10 ya empieza a formar otros órganos, como por ejemplo el hígado, el vaso, ya empiezan a circular sus células sanguíneas, ya empieza a interactuar su circulación sanguínea con la de la mamá. Y ahí nosotros ya podemos identificar perfectamente todas las estructuras del bebé. Incluso si uno pudiera ver al bebé, lo ve como un ser humano completamente formado, perfectamente formado, su cabecita, sus manos, ya se ven sus deditos, tanto de las manos como de los pies, todos sus órganos ya están funcionando por sí mismos. Ya lo que falta de ahí en adelante es simplemente que crezcan, que se desarrollen, que gane obviamente su peso, que gane su talla para poder nacer. Definitivamente el desarrollo humano es hermoso. Es hermoso, Andrea, es una perfecto. pregunta. Las feministas, las pro aborto, todas las personas que van en contra de la vida dicen que no son dos vidas. Nosotros decimos salvemos las dos vidas. ¿Por qué decimos eso? En el embarazo, ¿cuántas vidas hay? Efectivamente, entonces como ya explicó muy bien mi compañera, ¿cuál es el inicio de la vida? Es el inicio en el que está la concepción, la unión del óvulo con el espermatozoide, y nosotros en nuestra creencia católica sabemos que ahí existe el Rúa, que es cuando ya se forma el alma y hay un ser humano completamente formado. Ahí inicia la vida porque, como sabemos, desde ahí en adelante es un proceso sin interrupción donde se va formando un ser humano que tiene todas las características de ser humano desde el momento de la concepción. Entonces, obviamente en un embarazo simple, pues vamos a tener dos vidas, la vida de la mamá y vamos a tener la vida del bebé. Ya pues si tenemos un embarazo de gemelos, vamos a tener tres vidas y así se van a ir sumando cada vez que tengamos un bebé en el vientre de esa mamá, una vida más, pero siempre por cada bebé, pues obviamente nosotros sabemos que existe una vida adicional. Vale. Andrea, otra pregunta. En cuanto tú hablabas acerca de la sentencia de la C355 y una de las causales es la salud de la madre y la salud del feto. Ya, pues para dar esta como nuestra última pregunta, quiero preguntarte, háblanos un poco al respecto de este tema, cómo nosotros como Provida podemos defender la vida en esta causal particular. Y si ustedes tienen más preguntas, chicos, esta es la última que vamos a hacer nosotros y después damos paso a las de ustedes. Listo. Respecto a la sentencia en el numeral específico que tú me estás hablando de la salud materna, aquí hay algo muy importante que decir. Muchos médicos que estamos a favor de la vida nos hemos formado y hemos estudiado precisamente para ayudar a esas mamás que tienen enfermedades graves o complicadas a que puedan llevar su embarazo a un momento en el que su bebé sea viable y se puedan salvar las dos vidas. Entonces, hay que entrar un poquito más al fondo de la discusión. Hay que primero explicar por qué existen estas causales. Entonces, dentro de la maternidad, pues existen muchas enfermedades que se pueden descompensar con el embarazo o que se pueden desencadenar durante el embarazo, ¿sí? Entonces, hay enfermedades que son enfermedades complicadas que nosotros últimamente estamos viendo con frecuencia por el tipo de población en el que estamos viviendo. Actualmente, las mamás cada vez deciden ser mamás en una forma más tardía, entonces entre más edad van a tener más enfermedades. Nuestra población actualmente tiene un alto índice de obesidad, existen más enfermedades como la hipertensión, la diabetes, existen más enfermedades autoinmunes que vienen también por genética, herencia de las pacientes, por el mismo medio ambiente, por todo lo que estamos viviendo en el mundo en este momento. Y todas estas enfermedades pueden verse descompensadas dentro del embarazo. Entonces, ellos se amparan en que el embarazo, al ser algo que puede desencadenar esta enfermedad o que puede descompensar esta enfermedad, pues la opción para ellos para solucionar ese problema, entre comillas, es simplemente sacar el bebé y terminar con el embarazo. Pero acá hay algo súper importante y es que sin salirnos de la ciencia, si uno simplemente piensa en, sí, terminar el embarazo, sacar el bebé, retirar la placenta y se acabó el embarazo, pues la enfermedad en sí no se va a solucionar así, ¿sí? Excelente. De hecho, de hecho, muchas enfermedades pueden descompensarse más, muchas enfermedades pueden tener, obviamente todo, porque los cambios del embarazo, los cambios fisiológicos no se reversan tan pronto uno saca el bebé, no. Muchas enfermedades pueden seguir descompensándose, incluso se pueden poner peor, ¿sí? Entonces,
¿cuál es la opción Provida? La opción Provida, primero, vámonos a la prevención. Entonces, la prevención es que nosotros como mujeres también tengamos una salud más responsable, que nosotros como mujeres nos preocupemos más por cuidar nuestra salud, por si tenemos alguna enfermedad de base, pues hablemos con nuestro médico cuando queramos quedar en embarazo para poder tener esa enfermedad lo más estable posible. Ya si de pronto el embarazo nos cogió por sorpresa o qué sé yo, si no me lo esperaba, quedé embarazada y tengo ahora una enfermedad grave, pues existimos los especialistas en medicina materno-fetal que solo nos encargamos de embarazos de alto riesgo y estamos encargados precisamente de estas enfermedades. Entonces, Hermoso. todas las pacientes que tienen enfermedades complejas, bienvenidas a nuestra consulta. Nosotros estamos para acompañarlas. La idea, obviamente, es llevar la vida a lo que más se pueda para que el bebé pueda salir adelante ya cuando sea viable. También hay que tener en cuenta que contamos en este momento con otros profesionales. Tenemos un manejo multidisciplinario, ¿sí? Nosotros la idea es compensar a las pacientes lo más que se pueda. Entonces, si tienes hipertensión, ven, yo te manejo con hipotensores, ven, te estoy vigilando, hay que hacer un acompañamiento un poco más intensivo, pero se puede, todo esto se puede. Y cuando ya tengamos un bebé que sea viable, pues nos apoyamos del neonatólogo de las unidades de cuidado intensivo neonatal para entregar un bebé que es completamente viable y que la unidad de recién nacidos le da una oportunidad de vida impresionante y nosotros ya nos encargamos de la mamá. Pero la opción nunca, la solución nunca es sacar al bebé y ya, se acabó el embarazo y ya. No, siempre existe una opción provida. Bueno, pues muchísimas gracias por esa información tan valiosa que nos das, de verdad que mil gracias. Bueno, chicos, nos quedan aproximadamente 8 minutos de live. Quisiera darle espacio a las preguntas que ustedes hacen. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué inquietudes quedaron? ¿Qué más desean saber? ¿Cómo podemos llenar esos vacíos que nos pueden dar a nosotros como Provida argumentos para estas batallas que estamos luchando en este momento en redes sociales contra la cultura de la muerte? Igual nosotros como ginecólogos por la vida, pues con todas nuestras bases científicas, porque la lucha es científica, en este momento toca con inteligencia, tenemos las puertas abiertas para que ustedes también consulten en nuestro Instagram, si tienen alguna pregunta, pues con gusto la vamos a resolver. Obviamente ya cuando pase todo esto de la pandemia y podamos volver a nuestras marchas y a nuestras manifestaciones pro vida, pues obviamente ahí vamos a estar nosotros con todos nuestros argumentos científicos, que muchas veces en la discusión entre los pro vida y los que están en contra de la vida, muchas veces los argumentos científicos los dejan a un lado, escudando. Yo creo que también es por temor de ellos de descubrir una gran verdad cuando uno se sumerge en la ciencia, ¿sí? Por lo que nosotros vemos, cuál es el engaño de ellos, decirle a las mamás, y es algo que uno ve con frecuencia, las mamás piensan realmente que el bebé es un saco de células. Dentro de la imaginación de las pacientes, en algún momento se va a convertir en un bebé, pero piensan que es como al momento del nacimiento, ¿sí? Arte de magia. Entonces, exacto, algo que sucede de un momento a otro, ¿sí? Que entonces el bebé verdaderamente es un saco de células y no. También hay que sensibilizar a las pacientes y por eso es tan importante que ellas vean las ecografías que uno realiza como médico. Porque en una ecografía uno perfectamente puede identificar la forma del bebé como un ser humano donde se le ve su cabecita. Muchas de ellas se ven y ven la ecografía y se sorprenden, dicen, ¡ah! Pero ya se mueve, claro que se mueve, es que es vida. ¡Ah! Pero eso que está ahí, ¿qué es? El corazón. Claro, ahí está, escuchémoslo. ¿Sí? Los Vale. bebés desde muy pequeños uno puede ver cómo mueven sus extremidades, cómo juegan todo el tiempo en el vientre, aun cuando ellas no lo sienten. Entonces, eso es muy importante porque nosotros sabemos de las clínicas que promocionan o que están a favor del aborto, que lo primero que hacen es no mostrarle a las mamás la ecografía, porque están Bueno, ocultando una gran verdad. Andrea, tenemos varias preguntas, pero bueno, veo que Viviana González, que es otra de las fundadoras, está dando respuesta. Eso me hace inmensamente feliz. Viviana, muchas gracias y un honor contar con ustedes. Bueno, Santiago, que es uno de los coordinadores de Juventud Provida y es estudiante de medicina, hace una pregunta y es, ¿qué logros tienen ustedes como ginecólogos por la vida en cuanto a la lucha? Y los felicita porque hacen un súper trabajo. Gracias.
Obviamente nuestra lucha hasta el momento ha sido bien compleja, ha sido difícil. El año pasado, cuando se presentó el deseo de realizar la despenalización del aborto completa sin tener en cuenta las causales, nosotros nos manifestamos como ginecólogos por la vida. Yo pienso que nuestras manifestaciones fueron escuchadas de alguna forma porque efectivamente, pues digamos que eso no pasó. Y nosotros hemos realizado ya bastantes sensibilizaciones con las pacientes, con las personas, no solamente a través de los medios, sino en nuestra consulta. Porque nosotros todos hacemos obviamente consulta diaria, todos vemos pacientes en nuestros consultorios, la sensibilización empieza desde ahí, desde el contacto que nosotros como médicos tenemos con nuestras pacientes, el explicarles realmente qué es lo que sucede durante el proceso del embarazo, el explicarles que realmente hay otra vida y alejarlas un poco de lo que el mundo ahora dice como una fórmula matemática. Si tu bebé viene mal formado, entonces tienes que interrumpir. Esto no es así. Ven, mira, te explico, tal, tal. Seguimos en nuestra lucha, obviamente es complejo, es difícil porque ustedes mismos saben y ustedes mismos han sido atacados por grupos contrarios, pero nosotros vamos a seguir también haciendo todas las entrevistas que quieran pues realizarnos, alguna pregunta, alguna duda, nosotros estamos dispuestos, todos los ginecólogos por la vida, a acompañarlos y a resolver las dudas. Hay una pregunta que me llama mucho la atención, me parece espectacular y es de Lago Torres. ¿Cómo abordan ustedes cuando dentro de las causales justifican cuestiones de salud mental? ¿Cómo defienden la vida de un bebé en estos casos? Listo, dentro de las causales de salud mental, pues es importante primero saber que muchas de las causales o de los argumentos que nos dan las pacientes es que no estoy lista para ser mamá. Yo creo que nadie está listo para ser mamá. O sea, uno se entera que está en embarazo y lo primero que hace es asustarse, pero eso es un mismo proceso del embarazo. Obviamente durante el embarazo tú vas a tener cambios hormonales que pueden hacer que tú tengas una confusión a nivel de tu pensar. Estás en una fase en la que sabes que vas a cambiar de una etapa en la que no eras mamá y ahora vas a ser mamá, no lo esperabas. Entonces, obviamente, uno tiene que acompañar a esa paciente. Es importante también aquí contar con psicólogos, con psiquiatras que tengan una actitud provida, porque de ese consejo depende mucho la decisión que va a tomar la paciente y sobre todo el apoyo espiritual. Muchas pacientes que entran en conflicto es porque no tienen una buena red de apoyo en sus familias, pero uno como profesional puede aconsejar a las pacientes y también sin miedo desde el punto de vista espiritual. Hay enfermedades psiquiátricas, obviamente, enfermedades psiquiátricas importantes que también se pueden manejar con medicamentos. No hay ninguna contraindicación para el uso de estos medicamentos durante el embarazo y con el seguimiento de un buen psiquiatra, medicamentos y un acompañamiento por medicina materno-fetal podríamos sacar perfectamente este embarazo adelante. Ya obviamente hay que evaluar con trabajo social, otras especialidades, una valoración multidisciplinaria para ver obviamente si esta mamá puede estar encargada al 100% de su bebé o si necesita una red de apoyo más importante. Pero siempre hay cosas pro vida por hacer. Vale. Andrea, quiero hacerte una propuesta. Acá veo que, es que se nos acabó el tiempo y veo que todavía falta mucho tema. No sé si les parezca que continuemos el live el jueves, si ustedes tienen la disponibilidad, y nos basamos en las 3 causales de la sentencia. No sé qué les parezca a ustedes y qué les parezca a los chicos, si están dispuestos a acompañarnos el jueves para hacer la continuación de este live. Claro que sí, que esas 3 causales hay mucho por hablar. Que al menos para una hora más nos da. Sí, total. Perfecto, bueno, entonces, por ahora quedamos con 2 planes. 1, mañana los espero a la misma hora, vamos mañana a hablar de anticoncepción y planificación, la diferencia. Y lo más importante y lo más chévere, vamos a hablar acerca de algo muy novedoso que es el método Creighton. Acá en Colombia poco sabemos, los esperamos también para eso. Además, la ventaja, los hombres también pueden formar parte de este método de planificación. Y el jueves entonces nos vemos para la continuación con Andrea para las 3 causales del aborto. Dale, claro que sí. Muchísimas gracias, entonces nos vemos el jueves, Andrea. Muchísimas gracias. Tenemos vale, que estén muy bien. Vale, hasta luego.